Hola, espero que estés teniendo un día bueno. Este es nuestro primer podcast y antes de empezar te contaré de qué se trata. Son historias de vinos. Así es, son historias reales sobre bodegas de vinos o de alguna botella de vino que han sido especiales a lo largo de la historia. No es un podcast de recomendación de vinos o de cómo catar un vino. Queremos conocer un poco más allá de este mundo del vino. Si quieres saber datos curiosos del vino, te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como El Some, el_some con doble M. Y ahora sí, comencemos. Vamos a iniciar la historia de la vid, viña, parra o la planta que nos da la uva para elaborar nuestro vino. Pero, ¿cómo se encontró esta planta? ¿Dónde fue la primera vez que se vio? ¿Dónde se empezó a cultivar la vid para elaborar el vino? ¿O desde cuándo existe esta planta? Para hablar de la historia del vino, primero vamos a hablar de la historia de la vid. Debemos remontarnos muchos siglos atrás para conocer la historia del origen del cultivo de la vid, hasta el punto de que existen 3 dioses mitológicos del vino, el cual a continuación vamos a hablar de ellos. Empezaremos con el primer dios, Egipto. El dios Osiris probablemente es el dios más importante del panteón egipcio, al dios de la resurrección, de la regeneración del Nilo y de la fertilidad. Habitualmente se le representa momificado con la piel verde o negra y con los atributos de la realeza. Resulta imprescindible para entender algunos de los fundamentos de la civilización faraónica, como el funcionamiento de la monarquía y el derecho de la sucesión. Como fue considerado un soberano justo y generoso, su mito está relacionado con las ideas del bien y el mal, y con la posibilidad de una vida más allá de la muerte. Viajaremos ahora hasta Grecia. Dionisio era el antiguo dios griego del vino, la diversión y el teatro. Siendo el joven rebelde del monte Olimpo, era quizá el más pintoresco de los dioses olímpicos. En la mitología griega, a pesar de ser hijo de Zeus y Semele, la hija de Cadmo y Harmonia, Dionisio no tuvo el mejor comienzo en la vida, ya que su madre murió estando aún embarazada. Hera, la esposa de Zeus, estaba celosa de la aventura ilícita de su esposo y con astucia persuadió a Semele para que le pidiera a Zeus que se le revelara en todo su esplendor divino. Esto fue demasiado para la mortal e inmediatamente falleció. Sin embargo, Zeus tomó al niño nonato y lo crió en su muslo. La mayoría de los relatos describen a los sátiros y a las ninfas como los cuidadores de Dionisio en su infancia, y al sabio Sileno como su principal educador en el monte Nisa, lejos de la ira de Hera. Dionisio le dio a Ícaro, un noble ciudadano de Icaria en Ática, el árbol de la vid. A partir de este, Ícaro elaboró el vino que compartió con un grupo de pastores que iba pasando. Sin embargo, sin darse cuenta de los efectos estupefacientes del vino, los pastores pensaron que habían sido envenenados, por lo que, sin vacilar, se vengaron y mataron al desafortunado Ícaro.
Ahora viajaremos a Roma. Los romanos desarrollaron la figura de Baco a partir del dios Dionisio, de la cultura griega, y muy posiblemente a través del paso del mito por la cultura etrusca. El culto al dios Baco, considerado un culto mistérico, se hacía en torno a las famosas bacanales, experiencias iniciáticas en las que los participantes transmitían la doctrina del dios a través de su experiencia, en las que el vino y el desenfreno corrían a raudales. Estas celebraciones comenzaron a realizarse en Roma en torno al año 200 a.C. Se hacían de forma secreta, solo participaban en ella mujeres. Con el paso del tiempo, los hombres comenzaron a formar parte de este rito, y el culto al Baco se extendió enormemente, celebrándose bacanales de hasta 5 días en cada mes. La popularidad creció especialmente entre mujeres, pobres y esclavos. El Senado intentó prohibir las bacanales ante las sospechas de que durante sus celebraciones se organizaban crímenes y se preparaban conspiraciones, pero no tuvieron demasiado éxito en este empeño. Para los romanos, Baco era el dios liberador, que les permitía desconectarse de su estado normal de conciencia, a través de la música, del éxtasis o del vino. Era también el dios de la agricultura, de la fertilidad, un dios renacido que guardaría muchas similitudes simbólicas con su posterior figura cristiana de Jesucristo. La vid se considera originaria del Cáucaso y Asia Occidental, y se cree que ya era recolectada desde el Paleolítico. Se sabe que ya existían vides silvestres durante la Edad Terciaria. Durante el Neolítico se inició el cultivo de la vid en Asia Menor y Oriente Próximo. Con el paso del tiempo se fueron seleccionando las especies con mejores frutos para llegar a las vides actuales con frutos grandes. Entre los años 6000 y 5000 a.C., la vid era salvaje, denominada Vitis vinifera silvestris. Con el pasar de los años, el hombre aprendió a domesticarla y empezar con el cultivo de la vid y la elaboración de bebidas a partir de las uvas, como algunos jugos, concentrados y por supuesto del vino. A las orillas del Nilo fueron tierras de cultivo de la vid, y en torno a estas plantas cada vez más domésticas se desarrolló toda una actividad laboral y industrial. Los egipcios fermentaban el mosto o el jugo de la uva en grandes vasijas de barro, y así producían su vino tinto. En el año 3000 a.C., la adaptabilidad de la vid o Vitis vinifera favoreció su expansión por Europa occidental a través de las rutas comerciales que existían entre África y Europa. Pero tan solo sería el comienzo, ya que apenas unos pocos años después el cultivo de la vid llegó incluso a China. Sin embargo, el peso del cultivo de la vid en el viejo continente alcanzaría su total desarrollo gracias a los griegos, en torno al año 700 a.C. El cultivo de la vid sería una de las labores fundamentales de la agricultura de la Grecia clásica, una planta que colonizaría buena parte de sus territorios, dando lugar aún sin querer a que el país heleno contara con un buen número de tipos de vino,
un auténtico equivalente a lo que hoy conocemos como denominaciones de origen. Más allá de esto, la sed griega por el vino haría incluso importaran variedades de vid de países cercanos, algo documentado por los arqueólogos y que viene demostrando que vinos procedentes de los actuales Líbano o Palestina formaban parte de sus mesas. La adopción romana del cultivo de la vid y la inclusión de la religión como parte de su cultura serían claves para la evolución del vino. Un momento que supondría, además, la clave de su expansión por medio del mundo gracias a la necesidad cristiana de poder contar con vino para sus ceremonias religiosas. A partir de este momento, tan solo era cuestión de tiempo que la propia religión llevara a cabo de manera inconsciente el desarrollo del cultivo de la vid a lo largo y ancho del mundo. Sería con los españoles que llegaría la vid a Norteamérica. Bueno, pues ya terminamos con la parte de este podcast. Como puedes darte cuenta, no tocamos todavía mucho el punto del vino como tal de la historia. Preferimos ahorita, aunque va a ser un poco corto este podcast, pero enfocarnos más a la parte de la vid, de cómo es que las primeras culturas empezaron a hacer esta parte de la viticultura. Ya después se fue desarrollando hasta que vemos las potencias que tenemos ahora, por ejemplo, en Francia, hablando del Viejo Mundo, o como de Australia en el Nuevo Mundo. Ahorita queremos enfocarnos más a la parte de la vid. Muchas veces solamente hablamos de la parte de los vinos, pero realmente no supimos o no sabemos cómo es que realmente se dio desde la parte de la planta. Y es muy importante. Y aunque no es parte de la historia, me gustaría mencionarles que ahorita con estos cambios climáticos que nos está afectando en todo el mundo, también le está afectando a ella. La vid, ella siente el clima. Ella, conforme va cambiando el clima, ella va a empezar a cambiar, va a empezar a crecer. Si ustedes van a algunos viñedos, pueden darse cuenta que a lo mejor, por ejemplo, en marzo, abril, mayo, pues ya empieza a haber hojas, incluso algunas veces algunas uvas. Y ya en agosto, septiembre, octubre se empiezan a cosechar, en noviembre, diciembre. ¿Por qué? Porque va cambiando las estaciones. En primavera va creciendo, en verano va desarrollándose, va a madurar la uva y ya para noviembre, diciembre, que es cuando hace mucho más frío, pues la parra empieza a descansar, empieza a dormir, empieza a recuperar su energía para que de nuevo en primavera, cuando se sienta de nuevo los calores, empiece ella a trabajar. Desgraciadamente, y creo que todos nos hemos dado cuenta, que ya realmente la parte de las estaciones climáticas ya no son tan marcadas como anteriormente. Antes sabíamos perfectamente cuándo era primavera, verano, otoño y invierno. Ahorita realmente ya no lo es. Y todo eso también se está afectando a la parra. Hay algunos lugares en el mundo, algunos lugares incluso en México, que ya se están dando, que son 2 veces al año esta parte de la cosecha. La cosecha es cuando recolectamos la uva para elaborar vino. Esto por los cambios climáticos. La parra lo que está haciendo ahorita es que se está adaptando a ese nuevo cambio. Imagínense a ella qué tan resistente es, como ya lo vimos desde la prehistoria. Ella vivía. Cuántas temporadas, cuántas guerras, cuántos cambios climáticos ya lleva y ella se sigue adaptando. Realmente es impresionante lo que ella hace y que nos sigue dando esta uva de calidad para elaborar nuestros vinos. Solamente me queda pedirles que por favor pues cuidemos un poquito más el ambiente, ya que pues a todos los que somos amantes o nos apasiona este mundo del vino, es muy probable que se empiece a disminuir la parte de la producción. Además del agua, se está acabando el agua,
es uno de los principales problemas que existe ahorita en el mundo del vino, que ya no hay agua. Y bueno, como todo, es un ser vivo la planta y pues necesita del agua para sobrevivir. Así que por favor hay que cuidarla, hay que cuidar la parte de los cambios climáticos, de la parte de la basura, separarla. Bueno, ustedes ya saben todo este tema. En la parte de las redes sociales que tenemos vamos a dar también un poquito más de tips porque pues es parte de la vid. Espero que les haya gustado este podcast. Ya llegamos a la parte final. Sé que es un poco corto, pero como les comento, queremos que sea un poquito ahorita enfocado a la vid. Y después hablaremos un poquito más de algunas historias un poquito más desarrolladas. Si ustedes quieren saber de alguna bodega en particular o de un vino que ustedes es su favorito o les gustaría saber su historia, mándanos un mensaje por nuestras redes sociales. Ya te las había escrito, te las repito. Es el Some, el-some con doble M, para que podamos investigarlos y con todo gusto lo podemos ir platicando. Déjanos también saber si te gustó, tus comentarios, que podíamos mejorar, tus pulgares arriba también nos ayudarían bastante. Comparte este podcast para que pues poco a poco vayamos creciendo. No olvides seguirnos y hasta la próxima.